Doctor, un saludo de parte del grupo número 4, el cual está integrado por Campoverde Davide, Ceballos Arelis, Coveña Anthony, quien le saluda Arriaga Nicole. El tema es evaluación de viabilidad de esperma de Bos Taurus Holstein, mediante técnicas de tinción sencillas con eosina y microcina. Como resumen, el presente estudio evaluó la viabilidad de espermatozoides bovinos de la raza Bos Taurus Holstein post-descongelación, utilizando la técnica de tinción con eosina y nigrosina. Esta técnica nos va a permitir identificar los espermatozoides vivos y los muertos, siendo fundamental para analizar la calidad del semen, y el estudio que se realizó con muestras de descongelación a 37 grados centígrados en tiempos de 5, 40 y 70 minutos post descongelación. Los resultados muestran que la viabilidad espermática tiende a disminuir con el tiempo, aunque no se hallaron diferencias estadísticas significativas, indicando que la viabilidad se mantiene estable durante los intervalos evaluados. Esto también sugiere que la baja condiciones controladas y con un manejo adecuado, el semen bovino conserva su potencial fertilizante, al menos durante los 70 minutos que pudimos evaluar. Introducción. Bueno, en sí la introducción destaca la importancia del semen bovino en la conservación genética y la producción animal, dándole también importancia al almacenado en lo que son los bancos de germoplasma, actuando como un reservorio de diversidad genética, cruciales para programas de repoblación y recuperación para razas que están, digamos, en peligro de extinción. También le hacemos importancia al uso de las biotecnologías reproductivas como la inseminación artificial, la cual permite la multiplicación para el material genético de toros de razas destacadas, en este caso nosotros la Holstein, y así acelerando el mejoramiento genético, promoviendo características en lo que uno desea para la descendencia y también lo que contribuye a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Métodos. Se evalúa la viabilidad de espermatozoides de semen bovino congelado, procedentes de toros Holstein. Las muestras se descongelaron a baño María a 37 grados centígrados durante 5, 40 y 70 minutos. Se realizó la tinción con eosina y nigrosina, mezclando una alícuota de semen con los colorantes según el protocolo estándar. Posteriormente se extendió la mezcla sobre los portaobjetos limpios y se dejó secar. La observación se realizó con un microscopio de luz utilizando aceite de inmersión a 100X. La viabilidad se determinó contabilizando espermatozoides vivos, no teñidos y muertos teñidos de rojo, registrando los datos para cada muestra. El diseño experimental. El diseño experimental fue al azar. Fueron 3 tiempos de descongelamiento, 5, 40 y 70 minutos, 3 repeticiones por tratamiento. Se aplicó análisis estadístico ANOVA y Shapiro-Wilks. Bueno, tenemos lo que son los materiales, equipos, insumos, las muestras y los reactivos principales que fueron la eosina y la nigrosina. Resultados. Ya, en lo que es, digamos, en ese apartado, tenemos la tablita de las repeticiones que se utilizó. Tenemos la repetición 1 en lo que es el minuto 5, el 20 y el 70. Tenemos en la primera repetición el total observado de 200, tenemos vivos 11 y muertos 189. En lo que es el tiempo de 20 minutos, tenemos los observados igual 200 y lo que son vivos 8, y en los del 70 minutos tenemos 6 vivos. Bueno, en lo que sí, en la primera repetición se observa que el número de espermatozoides vivos disminuye con el tiempo a los 5 minutos, ya que había 11 espermatozoides vivos, pero en sí ese número baja a 8 y a los 20 minutos.
a 6, a lo que son los 70 minutos. En sí, eso sugiere que la viabilidad espermática disminuye significativamente con el tiempo de exposición, a diferencia de lo que es la repetición 2 y lo que sería la repetición número 3. En sí, se podría decir como algo general, es que en sí las repeticiones 1 y 2 hay una clara disminución de lo que es la viabilidad espermática con el aumento del tiempo, y en sí eso sugiere que el tiempo de exposición sí tiene un efecto negativo sobre la viabilidad. Bueno, acá tenemos lo que es el análisis de varianza. Bueno, aquí para hacerle reseña en lo que son las variables, se refiere a la viabilidad espermática, específicamente en lo que es el espermatozoide en los espermatozoides vivos. Tenemos N, que significa el número de observaciones, que en este caso es 9. Tenemos R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que indica el 25%, como está ahí señalado 0.25. Ese de aquí en sí indica la viabilidad espermática que se explica en el modelo. Tenemos R cuadrado AJ, que es ajustado. Ese de aquí sugiere que el modelo no es muy efectivo para explicar la variabilidad en los datos. Y lo que es CV, que es el coeficiente de variación, en ese caso 35,25, que es un valor alto, el cual indica la gran variabilidad en los datos en relación con la media. También tenemos el cuadro de análisis de la varianza y como significados de las variables tenemos fuentes de variación que indican los diferentes factores que se están analizando, la suma de cuadrados que mide la variabilidad total en los datos, los grados de libertad que indica el número de niveles que tiene cada factor menos 1, y lo que es CM, que es el cuadrado medio. Ese de aquí es el resultado de dividir, o sea, que divide la suma de los cuadrados entre los grados de libertad. Y como F, lo que es el estadístico, que se utiliza para la determinación en lo que son las diferencias significativas entre los grupos. Y tenemos p-valor por último, que esto indica la probabilidad de los resultados observados, sí que se deban a lo que es aleatoriamente, al azar. Listo, también tenemos la prueba de Shapiro-Wilk, que la viabilidad espermática mostró una disminución con el tiempo post-descongelación. Aunque la NOVA no detectó diferencias significativas a P mayor a 0,05, la prueba de Shapiro-Wilk, como tenemos en la imagen, tenemos una W de 0,98 y un p-valor de 0,96, confirmó que los datos siguen una distribución normal. Y en conclusión, existe una tendencia biológica a la reducción de la viabilidad, pero sin relevancia estadística. A pesar de todo, estos hallazgos son coherentes entre sí y muestran un patrón en que la variable estudiada es homogénea y estable bajo las condiciones analizadas, pero con insuficiente evidencia para afirmar que los factores tiempo y repetición tengan un impacto significativo sobre la viabilidad. Tenemos discusiones. Hablamos que los resultados del test de Shapiro-Wilk confirman la normalidad de los datos, validando el uso de la NOVA, y el análisis reveló que ni el tiempo, ni las repeticiones, ni el modelo general tuvieron un efecto significativo en la viabilidad espermática, lo que indica una estabilidad de las condiciones experimentales. También tenemos, según artículos científicos previos, según Ricci, que señalan que bajo un manejo y conservación adecuada, la viabilidad de los espermatozoides bovinos pueden mantenerse constante en periodos cortos a medios. La estabilidad observada podría atribuirse a la buena calidad inicial del SEM y al protocolo aplicado, minimizando daños celulares, según Agarwal. No obstante, el coeficiente de variación, que es de 35,25, que lo vimos en los diapositivos anteriores, refleja una variabilidad biológica inherente a las muestras, propia de factores individuales, ambientales y técnicos. Como conclusión, podemos decir que la viabilidad espermática en toros Bos-Taurus Holstein se mantuvo estadísticamente constante entre los 5 y 70 minutos post recolección, sin diferencias significativas entre tiempos.
El análisis confirmó normalidad y reproducibilidad de los datos, lo que indica una confiabilidad en las mediciones, y estos resultados sugieren que bajo un manejo adecuado, el semen conserva su potencial fertilizante, al menos durante los 70 minutos que se realizó la práctica, lo cual resulta muy favorable en la aplicación de inseminación artificial. Aquí tenemos las referencias de los artículos científicos visitados y eso sería. Muchas gracias, doctor.